Artel, Anatril. Muy buenas noches, amigos y internautas. En contados inicia la presentación del libro La cóncola del veneno de John Valdez Acosta. Bienvenidos sean todos. Los nombres. Ok. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al Museo Bibliográfico Bolivariano de la Universidad Simón Bolívar. Esta noche vamos a presentar el libro del ingeniero John Valdez Acosta, La cóncola del veneno. Invitamos a los amigos decimeros. El amigo John Valdez hoy presenta en esta noche su libro que es como un broche abriendo con calidez. Sin duda un orgullo es en este ambiente sereno, con este espacio tan lleno y como todos lo ven, para tomar un trago en la cóncola del veneno. En este bello escenario, donde brilla la cultura, con esa línea tan pura en el campo literario. Un libro extraordinario, aquí lo verán toditos. En los caminos bonitos que explicarles ahora trato, en ese bello relato entre cuentos y mosquitos. Aquí vino tía María, también vino tío Miguel, demostrando su nivel, también su buena energía. Les dedico una poesía con cariño y frenesí. Es un honor para mí estos espacios de gloria, mientras recuerdan la historia, la espina de Macabí. Demostrando su faceta extraordinaria, diría, yo así lo escribiría con las manos de un poeta. En esta hermosa gaceta que nos sirve de aguinaldo, para que no quede saldo de todas las emociones y vivir las tradiciones, el velorio de Tibaldo. Hagamos juntos con dos para que siga el programa, porque la décima llama y a mí me inspira en mi Dios. Yo tengo fuerza en la voz y en el
autor del libro los invita a que miremos un corto documental. En un pequeño rincón del planeta Tierra se encuentra Colombia, un país privilegiado por 2 océanos y una extraordinaria diversidad natural y cultural. En la región Caribe, al norte del departamento de Sucre y dentro del municipio de San Onofre, se encuentra un pequeño corregimiento llamado Sabanas de Mucacal. Aquí, donde las sabanas se funden con el horizonte del Caribe colombiano, el clima cálido, la agricultura y la ganadería han acompañado durante generaciones la vida de sus habitantes. Entre árboles centenarios, patios florecidos y cocinas de leña, el tiempo parece transcurrir con otro ritmo. Las conversaciones aún se disfrutan bajo la sombra de un árbol, mientras las historias viajan de boca en boca, conservando la memoria de quienes hicieron de este lugar su hogar. Como muchos pueblos del Caribe colombiano, Sabanas de Mucacal guarda una riqueza que no siempre aparece en los mapas, la de su gente, sus costumbres y sus recuerdos. Cada camino, cada casa y cada familia conservan fragmentos de una historia que merece ser contada. De esa memoria nace el libro que hoy presentamos, una obra inspirada en las vivencias, personajes y tradiciones de este rincón de Sucre. Un homenaje a los abuelos, a la vida campesina y a esas pequeñas historias que, aunque nacieron en un pueblo, hablan de todos nosotros. Bienvenidos a Sabanas de Mucacal, bienvenidos al universo de la cóncola del veneno. Invitamos ahora a la mesa principal al maestro Alfonso Ávila, al maestro Jorge Alvis y al autor del libro, profe John Valdés Acosta. Gracias. Yo le pedí a John que me permitiera escribir unas palabras acerca de su libro. Y leído, escribí lo siguiente. La cóncola del veneno o simplemente la vasija de los recuerdos. Qué hermoso es volver a la mansión materna, volver a escuchar los cuentos frente al fuego, en las mañanas sentir las caricias de la suave brisa sabanera y esperar al abuelo para escuchar una nueva historia. Ajá, Augusto, entonces Juana se fue para Barranquilla, preguntó el hombre de sombrero, montado en su burro, esa mañana que había llegado a la casa buscando el préstamo de una jáquima. Hombre, sí, Lucho se la llevó ahora que vino para la Semana Santa, porque le van a hacer una operación, así que se va a pasar allá unos días, respondió mi abuelo. Quienes alguna vez palpamos la hierba, la sentimos en nuestros pies y disfrutamos del rocío, mientras el café envolvía la memoria, trasladándonos en medio de ensueños al abrazo y al beso materno, sabemos disfrutar de estas letras, historias y cuentos que discurren en medio del recuerdo y en donde la plaza, la iglesia y el parque se convierten ahora en tiernos elementos de búsqueda para tratar de encontrar al niño que dejamos, al amor que teníamos atesorado y el baúl en el que alguna vez guardamos una carta, una foto y las palabras que no se dijeron, al igual que la esperanza. Papá Agustín estaba en el monte, podría ser la 1 o la 1:30 de la tarde, cuando de repente se formó en el horizonte un turbio, denso y oscuro remolino que agitaba con violencia todo lo que a su paso se le atravesaba.
El palo de coco enano que estaba del otro lado de la cerca de alambre de púas comenzó a batirse hacia todos los lados, como quien forcejea con sus captores, pero su gruesa raíz lo aferró con fuerza al suelo y no lo dejó escapar. Añorar es querer buscar en los recuerdos todo lo que no dijimos, lo que no contamos, las risas compartidas y los secretos guardados. Pero también es honrar a los nuestros, a los que forjaron su vida para crear la nuestra, a todos aquellos que le dieron forma a lo que hoy visitamos. Es sencillamente concebir la aldea, o como dice el escritor Santiago Alba en su poema La aldea existe. El pueblo era hermoso, precisamente por lo intacto y oscuro, por todas las cosas existentes y vividas en él, como la noche en que vimos la inmensa cola del cometa. Sí, claro. Estábamos pasando por el billar del pueblo. Moraban entonces en viejos caserones de bareque abuelos tabaqueros de entreguerra. El cielo era un ingenuo parroquiano que nos cambiaba luceros por panela y sobraban estrellas en lo alto. La Libertad, el 4 y 8, la Marisola sentada en su vergel, las casitas construidas con arena de arroyo, revueltas con morín en mitad de la calle, el reloj inmancable de los gallos anunciando la hora, como siempre los perros ladrándonos el sueño, la madrugada borracha poniendo serenata con los hombres, o el poeta aquel que enloqueció para siempre mirando la luna enredada en un zanaguari. Mis novias del alma, ahora casadas, con 3 y 6 hijos, hablando conmigo en patios ajenos, cundidos de vacas y pavos risueños, cuando el relámpago nos alumbraba la inocencia y el croar de los sapos, en vez de asustarnos, nos subía el coraje a los pechos, porque el pueblo, a los ojos del mundo, era un enorme cocuyo con luz natural. ¿Existe algo más limpio y puro que poder escribir al lado de sus hijos? Saber que nos acompañan y comparten con nosotros la sal, el pan y el agua, así como lo hacen los pastores que mientras levantan sus manos al cielo, imploran y piden paz, mientras rememoran y anhelan, porque en ellos está el secreto del recuerdo. Amaneció como de costumbre bien temprano en Sabanas de Mucacal, y Agustín siempre despertaba escuchando esta canción en su vieja radio casetera Sanyo, que algún día uno de sus hijos o uno de sus nietos le había llevado desde la ciudad. A las 4:30 de la mañana, cuando faltaban 2 segundos para que cantara el gallo, sonaba esta canción interpretada por Pacho Galán en la única emisora que sintonizaba el vetusto aparato de Radio Libertad, con la manta en el hombro. Esta noche, estimados amigos, tendremos cuentas e historias rescatadas por John Valdés Acosta, recuerdos que han sido arrancados de la tierra para ofrecerlos como sentimiento, como dolor y como esperanza, porque las palabras impresas son acero en los labios y permanecen en el tiempo como sello sagrado. Muchísimas gracias. El autor desea resaltar la presencia esta noche en la presentación del libro de 4 personas que hacen parte de la historia condensada en él. Un fuerte aplauso para María Cleofe Acosta.
Iris Acosta. Miguel Ramón Acosta. Y Luis Carlos Padilla. Muchísimas gracias por su presencia esta noche acá. A continuación vamos a escuchar las palabras del editor de La Cóncola del Veneno, maestro Alfonso Ávila, director de las ediciones Santa Bárbara. Bienvenido. Buenas noches. Es la parte en la que uno dice, si empieza uno de primero, ¿de qué voy a hablar? Y si uno habla de último, ya dijeron todo. Pero bueno, ese ringtone muy bueno, me lo tiene que pasar. Ese ringtone está no para contestar, sino para bailar. Llevamos como 15 días en que... ¿Qué tal? Ese lo inspira. Llevamos como 15 días en que... insistencia, compadre. Si no contesta, lo van a regañar. Buscarlo en conservador. Sí. En conservador. Bueno, llevamos como 15 días en que yo me anda llamando y me anda preguntando el programa, ¿cómo vamos a organizar el programa? Yo siempre llevo 15 días sacándole el cuerpo al hombre, porque hay una frase solamente, no una frase, una oración. Aquí estamos tus amigos, aquí estamos la gente que quiere compartir contigo, y aquí vamos a disfrutar, vamos a recordar, y si hay trago, bueno, también eso, usted preocúpese por tenernos picada y trago, nosotros hacemos la fiesta. Bueno, ahora sí vamos a la parte seria del asunto. Mi nombre es Alfonso Ávila, yo represento Santa Bárbara Editores, la empresa editorial que hizo la publicación del libro de John Agustín. Agustín es un nombre muy popular en todas las sabanas y en todo el Caribe colombiano, aunque de un tiempo para acá siempre se ha utilizado como el segundo nombre. Y es tan importante, no existe ni un pueblo en el Caribe colombiano que no haya un Agustín, porque hay que tener en cuenta que Agustín viene de San Agustín, que viene con el proceso católico arraigado en los agustinianos recoletos, que son la gran parte que nos dio la enseñanza sobre la Biblia. Eso no se puede decir porque nosotros sabemos que estamos, bueno, ya se viene otro asunto, pero es la realidad del porqué del Agustín. John Agustín Valdés Acosta se acerca a nosotros para hacer la elaboración de la Cóncola del Veneno. Mis raíces son de un pueblo de Bolívar que se llama el Guamo Bolívar. Queda en una loma donde parece que el fundador estaba escapando de alguien, porque para llegar allá es bastante complicado, pero es un pueblo que tiene un reconocimiento muy grande, porque de allá es Otto Serge, dice si lo conocen, ¿verdad? Okay. Y allá en la orilla del río hay otro cantante, pero de ese no voy a hablar porque de ese no gusto. Y uno también tiene que saber cómo manejar las cosas. Yo preparé unas palabras muy cortas, no así tan elaboradas como la del maestro Jorge Artel, que por cierto Jorge es hijo de uno de los grandes poetas del Caribe colombiano, el gran poeta negro Jorge Artel, que precisamente en este lugar el próximo viernes 28 la revista María Mulata va a rendirle un homenaje, así que todos los que estén interesados en asistir son bienvenidos. Y también de una u otra manera toco el tema de Jorge Artel, porque este libro tiene mucha poesía, tiene mucha vivencia. Aquí hay mucho Manuel, Juan y Delia Zapato Olivella.
de una u otra manera, este libro que está haciendo John Agustín es un libro que está rescatando muchas raíces y muchas cosas que han sido durante mucho tiempo, no digo que olvidadas, sino engavetadas, buscando el momento para que salgan. Y todo eso nosotros lo llevamos en el corazón. Así que sin más, les voy a leer porque después me emociono y sin trago uno no puede hablar. Buenas noches para todos. Fue una puya, pero me salió bien. Estoy nervioso, así que excúsenme, es mi primera vez y no es fácil. Buenas noches para todos. John nos lleva a Sabanas de Mucacal y nos abre la puerta de un mundo que parece sencillo, pero que está lleno de historias. Los abuelos, las visitas, los caminos polvorientos, el fogón, el café, la Semana Santa, los animales, los cuentos de espantos, las comidas, los apodos, las creencias y esas conversaciones que podrían durar horas sin que nadie estuviera pendiente del celular. Es un libro que huele a patio, a tierra mojada, a café recién hecho y a comida de la abuela. Y también tiene humor, porque así somos nosotros. Hasta en medio de una preocupación aparece un comentario, un apodo, una ocurrencia o una carcajada. Pero hay algo más importante. John está rescatando una memoria. Muchas de esas costumbres que aparecen aquí quizá ya no las vemos con la misma frecuencia. Por eso este libro no solamente cuenta historias, guarda una manera de vivir, de hablar y de entender el mundo, la memoria, la oralidad y la experiencia cotidiana. Todo esto parte fundamental de ese Caribe vivo que nosotros gozamos. Y entonces uno entiende también el título. Agustín Acosta fue conocido como la cóncola del veneno, porque sabía determinar casi con una precisión increíble el grado del ñeque que producía artesanalmente. Por eso los invito a leer este libro. No digo más porque hay que comprar el libro, hay que apoyar al autor y a la editorial también. Este proceso es uno de los procesos más importantes que se ha elaborado. Yo me imagino que a partir de esta semana en Sabanas de Mucacal, compañerito, a usted le van a hacer una fiesta, porque se la merece. Podríamos terminar diciendo tantas cosas, pero lo más solidario que se debe hacer con el autor es comprar su libro y que este libro camine, que lo lean, que lo disfruten. Así como nosotros disfrutamos cada vez que estamos elaborando algo del libro y compartíamos y echábamos el cuento, es el momento que todos ustedes lo gocen, lo compartan y hagan entender que John Agustín Valdés Acosta está siendo parte de los anaqueles de la historia. No de un pueblo, sino del Caribe. Muchas gracias. Durante muchos años yo visité agareras en el departamento de Sucre, muchísimos años, y resulté más ñequero que los ñequeros del pueblo, y mandaba a traer la pimpina de ñeque. Jamás me tomé un trago puro, lo combinaba con corozo, con jugo de naranja, con Coca-Cola, pero cometí el error de invitar a los vecinos acá en Barranquilla para darles a probar y ya ellos mismos mandaban a comprar ñeque a galera. Bueno, los invitamos para que de manera ordenada se dirijan al cuadro vivo que está en la entrada, que se llama La Cóncola del Veneno, y al lado está una jovencita vendiendo el libro. Tiene un valor de 50.000 pesos. Pero en orden, por favor, no todos al mismo tiempo. Bienvenido, maestro Jorge Luis Alvis Castro,
doctor en Lingüística Hispánica de la Universidad Ciudad de Nueva York. Y bienvenido, maestro John Valdés Acosta. A continuación, vamos a deleitarnos con el conversatorio entre Jorge Luis Alvis y el autor del libro. Ok, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Jorge Alvis. Yo fui el corrector, editor del texto que constituye este libro. Y la idea hoy es compartir un poco con el autor sobre el proceso de creación, sobre los retos que enfrentó en la construcción de la obra y, digamos, todas las etapas del trabajo que hay detrás de la producción de este libro. Yo quiero empezar señalando que el deseo de escribir un libro es un deseo que muchos de nosotros tenemos en algún momento de nuestras vidas. Querer escribir un libro es un deseo del intelecto y ese deseo nos acompaña durante algún tramo de nuestras vidas. Solo un grupo dentro de ese gran conjunto de personas que sienten ganas de escribir el libro, solo un grupo se aplica a la tarea de leerlo, de hacerlo, de dedicarle, de robarle horas a su día de trabajo, de quitarle tiempo a la familia o a otros proyectos quizá más urgentes para sentarse a escribir. Y solo un subgrupo de ese subgrupo logra terminar y publicar su libro. Y ese es un proceso meritorio. Ese es un proceso que tenemos que celebrar, agradecer y aplaudir. ¿Por qué? Porque la escritura es una tarea de la imaginación y la imaginación no tiene límites y es fácil perderse en la creación, en la escritura y en la reescritura. Tuve la fortuna de entrar en contacto con John en el momento en el que él necesitaba cerrar el libro. Y quiero empezar el conversatorio por ese momento, John. Cuando la obra, cuando el texto que empezaste a escribir en el COVID-19 llegó a su punto de maduración y dijiste, esto es lo que hay y esto es lo que puedo ofrecer. Bienvenido, John. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, te comento, yo desde el bachillerato, yo soy egresado del Instituto Experimental del Atlántico. Desde el bachillerato me gustó la escritura, ¿sí? Publicaba en el periódico Mural, hacía ensayos, pero llegó el momento en que empecé a estudiar ingeniería química y cambié las letras por los números. Entonces, me entretuve en otra cosa. Y fue necesario que llegara una pandemia al mundo para decir qué es lo que yo realmente siento en mi corazón hacer. ¿Sí? Cuando todos pensábamos que nos íbamos a morir, ahí de pronto surgen esos dones o esa vocación que te llama. Eso pasó conmigo. Yo empecé a escribir y la tenía clara desde el comienzo. Voy a rendir un tributo a mis abuelos, a mis viejos. Ese era el objetivo, ese era el punto y decidí hacerlo. Lo más difícil es empezar por el primer párrafo, pero una vez que empiezas, no sabes en la vaca loca que te metes. Tienes que continuar. Alguien me decía, John, ¿te sientes seguro de que ya tu libro está terminado? Y le decía, cálmate, dame un mes más. Llegó el momento en que releí, reescribí, hasta que dije, Alvis, si seguimos en esta, me duró 6 años más. ¿Sí? Le doy la bendición y a lo que Dios quiere. De algún modo, John, todo libro está incompleto. Hay cosas que no entran, hay cosas que no quedan,
Hay cosas que se sacrifican bien en el proceso de escritura o bien en el proceso de edición. Siendo este un libro de memorias familiares, memorias de un pueblo, uno quisiera contar más y profundizar y establecer más conexiones y dar más detalles y construir un mundo completo, pero eso es virtualmente imposible. John, tú haces un tributo a tu familia, a tu memoria, a tus ancestros y a tus orígenes, pero se te quedan cosas en el tintero, se te quedan cosas fuera del libro. Cuéntanos qué no quedó en la Cóncola del Veneno, en esta versión de la Cóncola del Veneno, y por qué no quedaron. Bueno, el libro tiene 2 fechas, solo 2 fechas. Estuve tentado alguna vez en empezar a escribir la historia del pueblo y me topé con que no hay nada escrito. Es un trabajo bastante dispendioso, bueno, salvo un primo que hace 10 años escribió el libro de Ñapoma, que narra los orígenes de la familia Costa desde la esclava jamaiquina Ñapoma. Salvo eso, no hay más nada. Eso quedó por fuera. Hay un capítulo, el legado de Tío Faé, donde mostramos pinceladas de la historia de Sabana. Es decir, siento que falta profundizar ahí y hacia allá irá seguramente el segundo libro. El segundo volumen del libro. 2 preguntas, John. La primera, vamos a hablar de los espantos que hay en el libro. Tú eres el único que estaba esperando la pregunta, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Por qué vamos a hablar de los espantos? Y si tú todavía, un hombre que se viene del pueblo, ya eres un hombre citadino, sigues creyendo en eso. Y la segunda, los apodos. Un pueblo que se respete debe cargar los apodos. Y hombre que se respete sabe cómo colocar el apodo en el momento preciso. Pero yo te paso a ti. ¿Cuál es el apodo tuyo? Vamos con el espanto primero. Okay. Bueno, parece mentira, pero me preguntaba el decimero. John, me gustó mucho el cuento entre cuentos y mosquitos. Qué vaina tan bacana, eso fue verdad. Y sí, señor, fue verdad. Parece mentira, hay un mundo en mi cabeza que yo mantengo intacto. ¿Sí? Es la memoria que guardo de mis abuelos, Agustín y Juana, contando cuentos entre una mosquitera. Y eran cuentos como el cuento de la Lolitolita, el cuento de Tío Morolo. Tío Morolo fue al arroyo y llenó su mochilita de piedra. Fue a Quito, vendió un poquito. Fue a Granada y no vendió nada. Vino un toro y le pegó una cornada. Dime tú si lo mató o no lo mató. Cuentos como ni tú estás, ni yo estoy, ni tú me lo pides, ni yo te lo doy. Entonces, mi abuela tenía unos dichos que uno quedaba absorto, pues, espantado de eso. Pero hay un cuento, hay un espanto, perdón, que es el de la lamparita. Cuando uno se iba al monte y de repente se hacía tarde en la noche, 7:30, uno pegaba una carrera como de unos 15 kilómetros, más o menos, porque había un sector en donde salía la lamparita. Ese sector estaba comprendido más o menos entre la Puerta de Hierro de la finca de los Acosta y el cementerio. Sí. La dichosa lamparita era una luz que la gente veía a lo lejos y cuando se acercaba se daba cuenta de que era una mujer que cargaba una lámpara y que iba flotando en el aire, es decir, no tenía pies.
Y a mí ese cuento, todavía ese espanto, me eriza los vellos cuando lo escucho. Porque de solo imaginarlo, o sea, te vienen a la mente los temores, de pronto que de niño recibiste o has tenido, ¿no? Creo que ese es el espanto que más me espanta, como quien dice. ¿Qué más todavía te... Sí, que más todavía exacto, me asusta. Así es. ¿Cómo conociste ese plan? ¿Quién te lo dijo? El abuelo fue el que te lo dijo, el papá, la mamá. Porque los mitos y las leyendas en muchas partes del Caribe colombiano y del mundo se utilizan precisamente para frenar o para aquietar esos pelados que son necios y que les gusta salir a esa hora en la noche. Porque hay que preguntar qué hacías por los lados del cementerio a esa hora. Sí, es decir, fíjate que hay algo interesante. Haciendo la investigación para el libro, encuentro que el tema de las brujas no es ni siquiera del Caribe, lo traen los españoles. Y lo traen los españoles para evitar que los esclavos huyeran del sitio donde los tenían, digamos, trabajando. Entonces, de alguna forma, mira cómo el miedo te va coartando las libertades, ¿cierto? Yo te echo un cuento de miedo, un cuento de bruja, un cuento de espanto para controlarte, ¿sí? Es bastante interesante cómo se utiliza, digamos, eso a nivel de la sociedad. Claro, vuelvo y lo digo, ¿no? Para controlar al niño necio o para controlar al viejo atrevido. Esa práctica, porque ahí queda la pregunta y nos quedamos todavía, ¿qué hacía John por los lados del cementerio? ¿Qué hacía John por el lado de la puerta de hierro? Esa pregunta nos queda en el aire. Y los apodos, John. Bueno, apodos. Arrancamos que el libro viene de un... Sí, total. Mucha gente me pregunta, ¿qué significa la cóncola? ¿Qué es una cóncola? Entonces, lo buscan en la guía y dice, le ganaste a la guía porque la guía no sabe qué es una cóncola. ¿Sí? Arrancamos el título del libro con un apodo, la cóncola del veneno. ¿Saben lo que es un veneno, no? O sea, lo potente y maligno que es un veneno. Imagínense la cóncola que contiene ese veneno. O sea, todavía es mucho más fuerte, mucho más potente que el mismo veneno. Arrancamos por ahí. No, en el pueblo lo que hay son apodos. Se menciona en el libro un loco llamado Campempe. Le decían Campempe. Campempe fue un loco que se encontró una centella en un árbol de acacias en Semana Santa, luego que cayó un rayo. Hay otro señor llamado Victera, que le decían Victera. Victera era un dicharachero medio juglar que decía más o menos como: si el arroz de frijol, ese me lo como yo. Si el arroz de carabuta, ese es el que me gusta. Si el arroz es de manteca, ese se lo come Enriqueta. Si el arroz es de plátano maduro, y así. Y el hombre se sentaba en la esquina solamente a contar dichos y a molestar. Y ese era como el pasatiempo de los niños en el momento, ¿no? Pero sí, apodos, muchos. ¿Y el tuyo? No, ninguno. Pariente, ¿cómo le dicen al niño? Tal vez que era poco, pero una vecina sí lo puso el abuelito. El abuelito porque tenía dos fondos de botella en el abuelito. Pero no de la abuela. No tenía solamente ese, abuelito. Sí tenía uno, el padre Pío Quinto. Seguimos. Porque tenía él usaba lente. Y cuando eso salió a la novela, Sandro Pérez. Y él le gustaba mucho leer, entonces Una de las cosas que son más claras, más visibles en tu obra es el uso del lenguaje coloquial, popular de la zona.
y el registro auténtico de las voces de los niños, de los jóvenes y de los adultos mayores. En algún momento del proceso editorial pensamos en hacer un léxico, una lista de palabras, de voces y de expresiones criollas que sirvieran al lector como guía, ¿no? Para que no tuviera que ir a un diccionario o al internet. Pero al final tú sabiamente decidiste que la obra tenía que responder por sí misma y que era trabajo del lector entrar en diálogo con ese registro, con ese caudal léxico popular, campesino, de origen negro, afro, en algunas partes. ¿Qué lugar tiene en tu obra? Ya lo vamos a ver, pero como en la memoria familiar, esa voz, ese lenguaje que no se encuentra, digamos, en los contextos urbanos, en los contextos profesionales, sino allá, en el lugar del origen. Bueno, muy cierto, Jorge. Discutíamos la palabra almizcle. No, pero es que almizcle es un perfume. Decía, no, en mi pueblo almizcle no es un perfume. Almizcle es la cloaca de la gallina. Y así queda la palabra registrada. Porque en ese mundo macondiano, esa palabra tiene un significado y hay que dejarlo tal cual. Cuando uno escribe va tomando decisiones sobre lo que deja, sobre lo que quita. Y creo que una sabia decisión fue esa. Si leemos una obra en inglés y nos vemos obligados a buscar un diccionario para traducirla, mi invitación es, si no conocemos las palabras que hay en la cóncula del veneno, los invito a Sabana Tumbacán. Allá todavía hay abuelos que pueden responderle esas dudas. Pero me parece chistoso, buscando la carátula de este libro, con la cual mi mamá no estuvo de acuerdo, yo quería colocar aquí un campesino en un camino, en un burrito, regresando de su jornada. Le pedí a un hermano que tengo allá que me tomara una foto a las 12 del mediodía de un campesino viniendo de un burrito. Y me dijo, John, ya aquí no hay burros. Y yo dije, ¿cómo? Si hay burros. El último campesino que utiliza un burro se llama arroz con piedra. Y ahí vamos a los reboquetes. Y ese señor pasa a las 4 y media. Él no se mama ese sol de 12 del mediodía. No importa, mándamela. Al final tomamos la decisión de colocar como portada ese atardecer que ven aquí. Esta es la calle sin pavimentar principal del pueblo. Y esta foto es real. Los atardeceres en Sabana Tumbacán son así. Son reales, como lo ven aquí. Digamos que las palabras, tal cual como se escuchan o tal cual como se viven en el pueblo, están plasmadas en el libro. ¿Quién sabe lo que es un catabrito, por ejemplo? Catabrito, un catabrito. ¿Quién sabe lo que es la capitana? El bejuco de la capitana, por ejemplo. Una jáquima, que lo mencionaron por ahí. Exacto. Una jáquima. El taburete con las letras. El taburete es un poco más conocido. El balay, por ejemplo, un balay. Correcto. Un pilón. En fin, hay una cantidad de palabras que se mantienen en el texto, y la invitación es a que el lector pues se inquiete y vaya un poco más allá.
Fíjate John, que ahora que tú haces ese comentario, voy a salirme un poquito porque hay una parte en la historia del Caribe en la cual esto de engavetarla, y el maestro Jorge sabe, y es que hay muchas cosas que se olvidan, y por ejemplo también de Sucre, era este señor, no recuerdo el nombre, Puche, el apellido de él, que estaba trabajando en un libro que se llama El Lexicón del Caribe, el Gran Lexicón del Caribe. Él, cuando arrancó el libro, pensaba hacer un trabajo de 100 páginas y terminó haciendo una obra de casi 800 páginas donde se daba la tarea de escoger palabras muy costumbristas que han sido olvidadas. Y entre otras cosas, el dolor que da es que muchas de esas palabras han sido reemplazadas por otras palabras vulgares hoy en día, dando ver o que tratan de decir que el costeño, que el campesino costeño es vulgar, cuando son palabras que no son de por sí de nuestro idioma. Y se los estoy refiriendo porque si vimos la última campaña política, no se sabía cuál de los dos era el que era más grosero, si el que se la pasaba diciendo o el que terminó diciéndola y refiriéndola y demás, tratando de mostrar al costeño como si fuéramos groseros, cosas que no es así. Quizás una de las palabras más representativas que nos identifica a nosotros cuando ya no podemos decir o se nos pierde la idea es la palabra vaina. ¿Qué vaina es esa? La misma vaina que es esa. Y cuando ya estamos que ya no sabemos qué decirle, pues, que son las palabras que más identifican a esta parte del Caribe. ¿Y por qué les hago esa salvedad? Porque los usos lingüísticos, aunque somos un solo Caribe, son muy diferentes entre todos nosotros. El de Córdoba, el de Sucre, el de Bolívar, siempre tenemos la misma raíz, pero siempre de una u otra manera terminamos hablando diferente. Pero todos terminamos en la misma vaina. En la misma vaina, más en ningún momento hemos utilizado aquella palabra. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, el hecho de no la grosería. Bueno, ya tocamos el tema de los apodos, tocamos el tema de los espantos. Seguimos con la pregunta que hacía yo en ese cementerio. Pero ahora vamos también al tema más importante de todo, y es el de la comida. Porque no hay nada más sabroso que la comida de pueblo. Y el que no se jacta en pueblo, está mal, ¿verdad? Hace unos días atrás presentábamos un libro sobre el hombre caimán y trajimos a colación el cuento del muchacho que se fue a vivir a la ciudad, pero el pelado era del pueblo mío, del Guamo. Pero ese pelado, es la goma, ese pelado solamente estaba acostumbrado a comer yuca y queso. Pero la tía del papá se había venido para la ciudad y se ganó un concurso de gastronomía. Y la vieja se periferió y la vieja estudió cómo preparar diferentes alimentos. Ya le metieron la parte árabe, la parte española y todos lados. Y cuando el papá llama a la hermana y le dice: niña, vaya a Cebapello, nombre muy popular, ¿verdad? No hay pueblo que no tenga el Pello y el Guancho. Mira, para allá Cebapello. No te des mala vida con ese muchacho nada más dale yuca y queso. No te pongas a estar para ferneando. Yuca y queso. Y cuando se te acabe, queso con yuca. Y ya, no te pongas con tanta pendeja. El día lunes llega la tía y decide sorprender al sobrino. Obvio, le pagaron su curso de gastronomía, su curso de culinaria, y decide hacerle unas carimañolas. Le ponen las carimañolas al pelado, el pelado voltea el plato, le da 3 vueltas al plato y se queda viendo las carimañolas, se queda viendo a la tía y dice: bueno, entrémosle a la caribañola, y se come la caribañola.
Pelado se queda callado y triste, porque buen pelado al pueblo es callado. Así es sencillo, aunque digan hasta cuando se les da confianza, después no hay quien lo calle. Día martes, la tía llega y le prepara un plato de casabe, sus 5 casabitos así encima, y le coloca no vamos a hablar mermelada de guayaba, se lo coloca así, el pelado se queda viendo el casabe, voltea a verlo, y bueno, no digo más nada, se comió el casabe. Día miércoles, la tía le prepara un pan de yuca, pero entre otras cosas, ninguno de esos usos se les estaba diciendo al muchacho que era, pero todos eran vacíos. Le prepara el pan de yuca especial y le coloca una mortadela, aquí voy a salirme bien el pueblo, una mortadela hendida por la mitad. ¿Sabes qué? Una mortadela por toda la mitad del pelado. Se queda viendo el pan de yuca y decía, bueno, no hay más, y se lo come. El día jueves, ya para no alargarles el cuento, al pelado le ponen la yuca y el queso. Y el pelado cuando ve esa vaina dice, no, maldita sea yuca, el demonio, ¿dónde te habías metido? Ese es el punto básico de la alimentación y donde vemos la parte del sincretismo de toda esta influencia sobre productos que son propios de nuestro Caribe, pero que al no conocerlos de cómo se elaboran. Y esa es la parte buena, ¿no? Porque no hay nada más sabroso que la sazón de mamá y la sazón de abuela. Porque cuando uno se va para el pueblo, uno siempre se acuerda. Y después hay que rematar con el mango robado. Que ese, el mango robado, el mango chancletado, que le tiraban la chancleta a uno, porque cada vez que uno se iba a montar un palo de eso a robarse un mango, siempre decían, ven, mira, carajo, no te montes en esa vaina, porque pues no vas a almorzar. No sé si a ti te pasó. Yo, de todo esto que tú hablas en el libro, ¿cuál es para ti el plato que más te identifica o que sientes ese recuerdo enorme en la infancia? Ok, nosotros íbamos a buscar leche de Tío Rafaelito y todo lo consumíamos con leche, arroz con leche, plátano con leche, yuca con leche, todo tenía leche. Me acuerdo que mi abuela tenía un gancho tignado así en la cocina y tenía la ollita de la leche. Esa leche usted le hervía y le quedaba la latica amarilla por encima. Y eran las 10 de la noche y tenía uno hambre y cogía una bolera de arroz de coco, ¡chas!, y le echaba leche. Y eso era lo más delicioso que había en la vida. Incluso el señor Lucho Padilla, cuando iba en Semana Santa, mi abuela le servía 7 plátanos biches en una totuma y se los machucaba con leche. Ese era el manjar preferido. Otro plato, el arroz. El arroz era visitante obligado 3 veces al día: mañana, mediodía y noche. Mi abuela decía que de todo se podía hacer arroz: de frijol, de yuca, de plátano verde, de plátano maduro, de ají, correcto, etcétera. Arroz subido, uno de los principales platos, es un proceso químico que consiste en tomar las magollas de arroz verde, hervirlas en una olla, luego tirarlas al sol a que se sequen, pilarlas, ventearlas y hacer arroz. Esos arroces se podían comer limpio. Recuerdo que el arroz de frijol morado, estábamos los primos, estábamos 7, 8 muchachitos tirados ahí comiendo. Los frijoles uno cogía, los sacaba y los metía en el bolsillo. Y la diversión era que después de que todo el mundo se comía el arroz, sacaba uno los frijoles a comérselos como si fueran confites. Sí. Realmente en el libro resalto mucho esa parte, la parte de la cocina. Mi tía María por lo menos traía arenca del canal, el canal que está cerca de María la Baja. La fritaba y
platos en cabeza salían por el pueblo vendiendo la frita, arenca, arenca, arenca frita. A veces el arroz estaba solo y llegaba un peladito y decía, aquí compran pescado. De hecho, en el cuento del Macarí, este señor que está aquí casi se muere. Porque si conocen, el Macarí tiene una espina que es como un gancho. Y el señor John se tragó una espina de esa y se le quedó aquí. Y no les sigo contando para que compren el libro. Voy a hacer un alto momento, voy a invitar a Jorge Ater, porque él nos va a hacer un comentario, un anuncio. Con nosotros está el maestro Osvaldo del Castillo, presidente de la Sociedad de Químicos Farmacéuticos, de Ingenieros Químicos del Atlántico. Es una persona que es muy amiga del profe John y quiere esta noche, delante de todos ustedes, hacerle una atención. Maestro. Bueno, muchas gracias. Pero le faltó el monte de queso con bleo, yo. Con bleo chupa chupa. Y no me habló de jabón de monte para que no le salgan las canas. Porque pues, tú sabes dónde soy yo, ¿verdad? Sí, sí. Y que yo soy del primer pueblo que tuvo la luz ecológica del mundo. Nadie sabe quién es, ¿verdad? No. Ahí, de los calabacitos alumbradores, San Juan. Ahora sí recuerdan la canción. Bueno, en primer lugar, los ingenieros químicos estamos emocionados porque un colega demostró que entre la ciencia, la matemática y el arte no hay distancia, al contrario, hay sinergia, hay confluencia. Es que la curiosidad genera la invención y nosotros los técnicos tenemos que admirar, apreciar el arte, porque el arte nos despierta esa emoción, porque hay que meterle emoción. Las matemáticas también, cuando uno trabaja con una ecuación, uno quiere que sea una ecuación bella. La gente dice, no, claro que sí, uno le busca la belleza, la armonía, y le pone emoción también al desarrollo de una reacción química. Entonces, las felicitaciones para John, y yo pensaba que por aquí estaba Agustín, el hombre de la cóncola. No vino. Bueno, perfecto. Oiga, le confieso una cosa. Yo soy muy cerrado. Yo leo clásicos, me gusta la literatura clásica. Cervantes, Shakespeare, los rusos, en fin. Pero creo que fui el primero que adquirí el libro y lo leí. Qué cosa tan bella, hermoso. Empecé a leerlo y otra vez yo, qué rico. Se me salía la página de la mano, se me salía el libro de la mano, porque es muy fluido, es muy delicioso, realmente. Es interesante y yo creo que lo voy a leer varias veces, pero muy bueno. Yo quiero comentarles también que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, un polímata, matemático, astrónomo, físico, y fue un artista, la Mona Lisa. Por ejemplo, Jorge Echegarri, español, matemático, ingeniero, y ganó premio Nobel de Literatura. Ustedes sí recordarán a Lewis Carroll. ¿Qué fue lo que escribió Lewis Carroll? Alicia, hombre, si era colega de nosotros, era un matemático, ese era un matemático, y así hay una cantidad de personajes que con una formación técnica incursionaron en el campo de la literatura, del arte, y sobresalieron. Ahí tenemos, por ejemplo, a otro personaje que es
Erwin Chörggen, que fue el que afinó la teoría cuántica, la física cuántica, y tuvo la contradicción con Albert Einstein sobre algunos aspectos, que dicho sea de paso, Albert también era un hombre que le gustaba el arte y entre otras cosas también la música, porque encontraba de que había motivación. Pero en fin, no quiero demorarles más y deseo entregarle a nuestro colega, gracias, ahí amarrado, la cómoda. La Asociación Colombiana de Ingeniería Química y Profesiones Afines, capítulo del Atlántico, entidad sin ánimo de lucro, presenta los reconocimientos y felicitaciones al ingeniero químico John Valdés Acosta por su talante y talento profesional, respaldado por una sólida formación en ciencias naturales que le han permitido alcanzar una importante posición ejecutiva en una gran empresa, en la cual utiliza el lenguaje con precisión para registrar evidencias y resultados con objetividad, por lo que su dominio de la sintaxis y la semántica le abrieron las puertas al paraíso de la musa literaria, con lo que hoy se estrena mediante la obra La Cóncora del Veneno. Lo distinguimos con la orden de Lewis Carroll. Y esperamos al otro, ¿no? Usted es el primero. Sí, claro, si quieren. Bueno. Ok. Gracias. Yo eso que quiero que hubiera muchas rosas aquí. Ok, vamos ya finalizando este conversatorio de presentación del libro La Cóncora del Veneno de don Agustín Valdés Acosta. Este es un libro con un fuerte componente literario, cultural, de memoria familiar y social, se puede decir también. Este libro tiene en esta versión un pequeño anexo fotográfico que corresponde a lo que popularmente podríamos identificar como un álbum familiar. Es una manera de darle un anclaje en la realidad a los personajes y también en el espíritu de rendir memoria y hacer un tributo a la familia y a tus ancestros. Es una manera de dejar registros de los protagonistas de este relato, que no es el relato solo de una familia, sino, como ya lo decía el editor literario, es un relato del Caribe, de los pueblos del Caribe. Cuéntanos sobre la composición de este álbum fotográfico familiar que funciona como anexo y complemento y le da, como digo, rostro y materialidad a los protagonistas literarios de esta obra. Ok, bien, la primera foto que aparece fue la foto que inspiró el primer y segundo capítulo. A partir de una foto me vinieron muchos recuerdos a mi memoria, y es la foto en la que está mi abuela, Juana Polo, sentada en su asiento, donde al respaldo las letras JPC, Juana Polo Chiquillo, estaban allí en letras marrones. Allí está cargando mi hermano Moisés, que hoy en día nos acompaña, y al fondo se ve una casa de bareque se ve una casa de bareque donde hay muchos muchachitos también. Mi abuela crió más de 30 o 40 muchachos y a todos los llamaba nietos, entre esos Tibaldo, ¿no? Esa es la primera foto, y esa foto, solo con ver esa foto uno se transporta, y fue la inspiración para escribir los dos primeros capítulos. Hay otra foto que es una foto icónica, única, donde está mi abuela y mi abuela pilando arroz. Hay un pilón que está a la mano,
y fue la que inspiró el con ají, el arroz con ají. Hay otras fotos donde están mis tíos, donde está mi mamá, donde está tía Pablita, pero hay una foto que no quedó allí. Es una foto de un cuadro que yo todavía mantengo en mi memoria, donde aparece Papá Agustín con un traje entero de corbata, mi abuela Juana con un vestido blanco de pepas negras, y en la mitad una niñita con un sombrerito que todo el mundo decía que era mi prima Sandy, que está en Estados Unidos en este momento. Yo traté de buscar ese cuadro, esa foto, y no lo conseguí. Esa foto quedó por fuera. Sin embargo, como tú bien lo dices, Jorge, ese álbum fotográfico que quise colocar es para darle asiento real a las historias que estoy contando. Vamos a terminar el conversatorio porque el autor nos tiene dos sorpresas. Empresas, esperemos que salga de Ñeque. Hay una muestra culinaria y hay una muestra folclórica que vamos a acercarnos, va a estar en la entrada. ¿Vas a anunciar la sorpresa? ¿Ya? Antes de que la anuncie, yo quiero aprovechar y decirles que les agradezco a todos ustedes por estar acompañando a John Agustín en este evento. Se nota que es un hombre que lo quieren, que lo aprecian y que tiene un grupo, una familia que sabe que lo que está haciendo, no solamente por ese rescate de sus raíces, sino el rescate de las raíces de su pueblo y de ese Caribe. También aprovecho y los invito a todos ustedes para que no olvidemos, como dijo ese maestro, a estos clásicos, pero no vayamos a la literatura universal, vayamos a los clásicos de nosotros, a Juan Zapata Olivella, a Manuel Zapata Olivella, y también a otro hombre que poco a poco se está convirtiendo en un clásico del Caribe, y el cual el Caribe también le debe un enorme homenaje, porque entre otras cosas fue el precursor del audiolibro, que es David Sánchez Julián. Entonces todos esos seres son importantes que ustedes los tengan en cuenta y los rescaten, y como se los dije al principio, valoren el trabajo que está haciendo yo, porque esto es apenas un granito en este camino tan difícil que es el de la literatura. Y él acaba de hacer un brinco enorme, y a todos ustedes los está llevando en ese libro. Todos ustedes hacen parte de esa memoria, no solamente la familia, sino todo ese Caribe. Dicho esto, vamos a pasar el micrófono a John y yo a Jorge. Sí. Okay. Ante todo, le das primero. Sí, vamos a abrir el micrófono. A abrir el diálogo con el autor para que ustedes le hagan las preguntas del caso y nos dan así tiempo para preparar el cóctel y la sorpresa que les tiene el profe John. Entonces, bienvenida a las preguntas. Destapa el Ñeque para que se vaya. Sí. Para que no lo coja tan fuerte. ¿Quién desea hacerle alguna pregunta al autor del libro? Quisiera el nombre primero del pueblo, para poder grabármelo bien, y dónde queda ubicado, porque queda uno con esa espinita de ir a conocer. Ok, el nombre es Sabanas de Mucacal. Queda Sucre, en el departamento de Sucre, queda a unos 10 minutos de María la Baja, es corregimiento del municipio de San Onofre. ¿Sí? Realmente si van por la vía, llegan a la entrada de Pueblo Nuevo, exactamente antes del peaje, y desvían por una carretera destapada que lo lleva directo al pueblo. El pueblo tiene 3 calles. Por eso que pasa por el cementerio, hacen llegar. Esta pregunta me recuerda una discusión que tuvimos sobre la posibilidad de incluir un mapa
dentro del libro, a lo cual John dijo que no. Y en parte creo que fue una sabia decisión editorial, porque Sabanas de Muscacal sigue siendo un lugar literario también al que se llega a través del texto. Exactamente, se llega a través del texto y no necesariamente a través de un mapa con todas las coordenadas físicas o geográficas. Y creo que esa fue una muy, muy buena decisión de parte del autor, no revelar el lugar. Yo le quería decir algo al señor. Algo dito. Fue una realidad. Lo que pasa es que esa es una carretera que nos lleva al pueblo. Entonces, obligatoriamente, el que venía de noche veía una carro que venía detrás, un carro que venía hacia atrás, porque yo lo alcancé a conocer. Una vez iba con mi mamá para el pueblo, la de la entrada para el pueblo, y estaba oscuro, como no había luz eléctrica. Y mira, yo miré hacia atrás y venía una luz. Yo le dije, mamá, ahí viene un carro. Y digo, para que no se un chance, espere, claro, espere, nunca llegó el carro. Entonces era obligatoriamente se tenía que tomar esa carretera para llevar la luz a diferentes distancias. Por eso es que él les decía que porque él llegó al cementerio. Yo te estaba Buenas noches. Yo quería hacerte una pregunta sobre una anécdota que tú comentas en el libro, en la que hablas de un personaje que lo enviaron a comprar trago, a comprar ñeque, y cuando se venía en el camino con unos tubitos de papaya, de la hoja de papaya, el tallo de la hoja, si tú lo cortas, se vuelve como un pitillo grande. Entonces que traía 2 pitillos y con eso se acabó el ñeque. Yo quería que tú me ilustraras sobre la veracidad de esa anécdota, porque resulta que yo leí un libro, una novela de Miguel Ángel Asturias, que se llama Hombres de Maíz, que ganó el Nobel con esa novela, y sale un cuento muy parecido, pero es en Guatemala. También hay un tipo que lo mandan a comprar el trago y en el camino se lo toma todo. Entonces me parece que es de pronto un cuento de tradición oral. Esperemos que conteste. Tranquilo. Hace parte de la tradición oral suramericana esa historia. Entonces me gustaría que tú especificaras sobre esa anécdota. Gracias. Ok. Como sabía que me iban a hacer este tipo de preguntas, en la página 11 coloqué lo siguiente. Los sucesos aquí narrados habitan el umbral donde la memoria converge con la invención. Si bien los cimientos de estos relatos son verídicos, su arquitectura responde enteramente al arbitrio de la imaginación creativa del autor. ¿Respondo con eso? Sí, muy bien. Okay. No, la historia del señor que se toma el ñeque con los pitillos que hace de los palos de piñón, de papaya, me lo contó mi papá. Fue una historia muy vieja en el que al señor efectivamente lo mandan a buscar el ñeque, había una parranda, se acabó el ñeque, y el señor le gustaba mucho el ñeque, pagó, y no aguantó la tentación, se acercó unos palos de papaya secos, cortó y empezó desde el burro a tomarse el ñeque. Obviamente el burro lo llevó hasta la fiesta y le dijeron de cuánta vaina. Llega alguien borracho. Total. ¿De dónde sale el ñeque? ¿De dónde sacan el ñeque? Bueno, el ñeque es un proceso de destilación artesanal. Se prepara con panela o azúcar de caña, se hierve, se lleva a destilación, luego a un proceso de condensación por un serpentín que llaman culebra, y gota a gota se va destilando los alcoholes. En el alambique, correcto, se van destilando los alcoholes. Es un proceso químico que actualmente, pues, sí, correcto, que es muy conocido.
Se le llamaba ñeque porque obviamente era perseguido por la policía y esos entables artesanales se hacían en lo alto de la montaña, es decir, por allá escondidos. Todavía hay entables artesanales entre los pueblos de Córdoba, Bolívar y Sucre, todavía se encuentran. El ñeque también es un animal, ¿eh? Sí, correcto. Por eso, por lo difícil que es de agarrar. Que la diferencia entre el ñeque y el chirrichi. Maestro, ¿usted sabe la diferencia del ñeque y el chirrichi? Yo creo que esencialmente es lo mismo, ¿no? Yo creo que algunas le echan algunas hierbas y fruta y lo entierran para que se dé un proceso de fermentación y para que las radiaciones solares no vayan a afectarlo. Eso me hace recordar, por ejemplo, los famosos brujos que hay en los pueblos, que tú ibas allá y le decías, hermano, que tengo un dolor aquí en el estómago, entonces miraba del ojo, le miraba la lengua, y entonces le digo, no, tranquilo, yo te hago, y cogía una ollita, y ahí en la cocina tenía una mata y arrancaba una sojita y la metía ella. Después iba al patio y arrancaba otra sojita, y iba al cuarto y tenía un baúl totalmente oscuro y ahí arrancaba otra sojita. Y le preguntaba, señor Maña, ¿y eso qué es? Y él decía, no, toronjil, hierbabuena. Él decía. Entonces, yo sé la fórmula. Cuando me dé algo otra vez o con alguien en la casa, ya yo sé. Y entonces sucedía y hacía el preparativo y no funcionaba. Por eso le decían el brujo. Iba donde el brujo y él le hacía la preparación y funcionaba. ¿Por qué? Porque ahí había mucha sabiduría. Cree que estas bebidas espirituosas son bebidas que tienen un alto porcentaje de alcohol, puede estar en el orden del 35 al 40% de alcohol. Y entonces los ricos te entonan y te ponen chévere, por supuesto. Y yo la tomé. Bueno, entonces el caso es que ¿qué pasa? Porque ese señor sí sabía, porque es que él sabía de que la hierba que tenía en la cocina, él tenía que arrancarla en verano y tenía que colocarla en la cocina para recibir el calor de la cocina. Las que estaban en el patio tenía que cogerla en invierno, porque ahí se mantenía toda la savia de la planta, de las árboles, de las ramas, se mantenía y necesitaban los rayos solares. En cambio, el que estaba en el baúl tenía que estar protegido de la luz para que no se descompusiera. Entonces, ellos hacen eso, cogen varias hierbas, se la aplican a ese proceso de fermentación, cogen la panela y lógicamente la entierran y cuando sale de allí, muy delicioso. No, yo más una pregunta. Bueno, disculpe, le pasé el micrófono al maestro Osvaldo porque él es experto en químico real. Claro, agradecerle porque, bueno, yo soy una generación mucho más alta que tú, entonces yo sí disfruté eso de tu abuelo, porque toda esa composición, mi papá no era de por allá del sur, pero era de Tubará, más cerca. De Tubará, Juan de Acosta, 100 pesos. Entonces pasaba todo eso que tú contaste, yo lo viví, de que le contaba uno los cuentos con los mosquitos, con los fantasmas, con los cuentos del tío Conejo, del tío Zorro, igualito como tú lo cuentas ahí. Entonces lo disfruté cada página. Es más, ahora que te pida que lo firme, se lo voy a mandar a mi hijo, porque dice, cómprame lo que yo me acuerdo de los cuentos de mi abuela. Quedan así, lo que tú cuentas, igualito. Sí, total. Este es un libro para leer despacito, que no se afane. Es un libro corto, pero lo breve, doblemente bueno, ¿no? Y es un libro que necesariamente debes leer 2, 3, 4 veces, porque cada vez que lo lees encuentras cosas diferentes. Ok. Bueno, un aplauso al maestro.
La Universidad Simón Bolívar, a través del programa de museos, les agradece su presencia esta noche acá y haber acompañado al maestro John Valdés esta noche. Así que un gran aplauso para todos ustedes. Afuera hay dos muestras folclóricas muy bonitas